Intérpretes, el podcast. Porque todo depende del contexto. En un momento comenzamos. Y porque todo depende del contexto. Intérpretes, el podcast. Comenzamos. Hola, hola. Muy bonita tarde. Tengan todos, todas, pero también hay que decir buenas noches, porque en muchos lugares ya el sol ha desaparecido. Pues estamos ante varios usos horarios en toda la gran Latinoamérica y quizás desde otras partes del mundo nos pueden estar observando. Así que buenas tardes y buenas noches para ustedes. No sé si nos han seguido, no sé si saben por qué estamos aquí. A ver, ¿quién de ustedes que me acompaña? Porque no quiero aquí un soliloquio. Esto es una conversación bien amena. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No sé, cualquiera de los que me acompañan, díganos o díganme, ¿qué hacemos aquí? ¿Alguien se anima? Warren, ¿No? aquí estamos. A ver, yo me animo. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas, y todes incluso. Bueno, aquí estamos emocionados todos porque estamos comenzando con el primer episodio de Intérpretes, el podcast. Creo que hasta donde sé, el primer podcast de habla hispana sobre interpretación, traducción y todos estos temas que para todos es importantísimo, ¿no? Conversarlo. Nace de una manera súper espontánea, pero ha llevado bastante planificación y trabajo, y qué bueno que ya podamos comenzar formalmente con nuestro primer episodio. Y gracias a todos los que ya están dejando sus comentarios. Buenísimo, esa presencia nos anima mucho, que nos estén viendo y estén interactuando con nosotros. A pesar de que es un podcast, va a haber momentos en que, pues nada, reflejaremos la participación de los que están del otro lado de esta pantalla, aunque también nosotros estamos detrás de otras pantallas. Y bueno, aquí estamos presentes 4 de las personas o de los que hacemos parte de este gran equipo de intérpretes en podcast. Hay muchos más, ya ustedes los han de haber visto en posts que hemos publicado día con día de cada uno de los 10 miembros, ¿no? Y además hubo un episodio piloto o un episodio 0, muy divertido, muy ameno, en donde estuvimos también la mayoría. Yo estuve desde casi las alturas. Y bueno, aquí tenemos entonces presentes a Lisa, ¿sí? Además también a Noé, ahí saluda a Noé también. Y bueno, ya que ustedes de seguro conocen más, ¿verdad? Que casi somos hermanos, ¿no? Que somos del mismo color. Mi hermano Bliomar Requena. Estamos aquí presentes en mi persona y en mi nombre por aquí. Me lo quitaron. Bueno, se quita el nombre, no sabía que se podía hacer eso. Pero bueno, esto es también algo interesante. Yo también, Warren Rubén, como también me conocen, por aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, queremos agradecer también importantemente la participación, antes de comenzar, por supuesto, de nuestros intérpretes sordos que hoy están haciendo un servicio de relevo con sus intérpretes de primer término y ellos que nos ofrecen la interpretación en señas internacionales en segundo término. Es para nosotros un gran privilegio y verán que estarán presentes la que está con nosotros ahorita, que es Miley. Ella es también una muy reconocida intérprete de lengua de señas mexicana, una intérprete sorda. Luego ustedes podrán ver a Carlos Tellería, un también reconocido intérprete y productor hacedor de contenido en las redes. Y también vamos a viajar a Centroamérica
con un compañero también de allá de Guatemala, intérprete sordo, que nos estará acompañando. ¿Sí? Entonces, gracias por ese apoyo, por esa contribución que, como comentaba al principio Leomar, es inédita en este, digamos, ambiente virtual. Y bueno, ya saben, invitamos una vez más a que dejen sus comentarios, participen, no sientan que estamos tan lejanos, háganos parte de su momento en este entonces que están dedicando su atención a nosotros y comenten como cosas que estemos diciendo, lanzaremos quizás algunas preguntas, a ver qué tal ustedes pueden participar. Y como ya le hemos dicho, vamos a ir reflejando estos comentarios o alguno de ellos para esta interacción. Bien, ahora sí, pasemos al tema de hoy. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? ¿Lo digo yo? ¿Lo dicen? Me refiero a mis compañeros aquí. Lo voy a decir yo. El tema que vamos a tratar es un tema interesante. Es cómo los intérpretes de lengua de señas somos aliados históricos de la comunidad sorda, ¿no? Quizás voy a destacar el tema de aliados históricos. No es que somos unos aliados de hace 3 años, de hace 5 años, o desde que quizás vamos, más o menos se arregló el tema de la educación de sordos, que antes era muy oralista y las lenguas de señas eran escondidas, ponte 30 años atrás, por lo mucho 40 años atrás. ¿Desde allí es que los intérpretes somos aliados? No, quizás muchos años más. Y esto lo queremos relacionar con la celebración de los días nacionales de sordos en nuestra gran Latinoamérica e incluso países del Caribe, como República Dominicana y también el país de Haití. ¿Sí? Podemos hablar también de ellos, quizás también reflejar algo que pasa en Trinidad y Tobago y en Guyana, otro país también de nuestra gran Latinoamérica. ¿Qué tal? Aquí, bueno, estamos en vivo y podrán ver quizás algunas pequeñas detalles de técnicos, pero es parte de esta dinámica, ¿ok? Entonces, ¿están listos para para comenzar a conversar sobre esto? Lisa, Sí, Noé, ¿estás ya listo? estamos. Y Leomar, bueno, les Listo. voy a lanzar una pregunta. Muy bien. Una pregunta, porque esto es así como cuando está en la radio y tienen invitados especiales, así. Pero ustedes pueden también interrumpirme, pues yo también voy a lanzar comentarios e información. Entonces, a ver, le pregunto a cualquiera, después sí voy a seleccionar. A ver, en Venezuela, voy a comenzar con ese país allá del sur. ¿Cómo se celebra el Día Nacional de los Sordos? ¿Y cómo han participado en él los intérpretes? A ver, te dan esa pregunta, Leomar. Fíjate que eso es bien interesante y lo hablábamos antes. Y esta pregunta viene porque en México se acaba de celebrar ahorita el Día Nacional del Sordo, del intérprete, ya iba a decir. El Día Nacional del Sordo. Y en Venezuela no tenemos Día Nacional del Sordo, fíjate. Y creo que son muy raros los países que tienen Día Nacional del Sordo. Aunque ahorita hay algunas cositas por ahí nuevas en Venezuela que ya, de hecho en la práctica dijiste, hermano, que ibas a darnos la premisa por acá. Así que no lo voy a decir yo todavía para que lo digas tú. Pero sí, no tenemos hasta ahora un día nacional tal como en México. Celebramos el Día Internacional, sí, el Día Internacional del Sordo, con actividades, o la Semana Internacional, mejor dicho, el Día de la Lengua de Señas, pero Día Nacional del Sordo propiamente como en México, no, entra dentro del marco de la Semana Internacional nada más. Pues Así sí. es, qué interesante. A ver, adelante. No, yo quiero decir que casi es igual en los Estados Unidos, que tenemos un mes de discapacidades donde celebran todas las personas con discapacidades diferentes y en eso se incluyen las personas sordos, pero como un día que se enfoca realmente en la comunidad sordo o en la lengua de señas, no hay. Tal vez algunas escuelas de los sordos residenciales ya está agarrando la tradición o los fiestas de los otros países, más
también es más internacional, si puede ser. Entonces, ellos tal vez hacen algunos celebraciones pequeños en su escuela, pero como país, no, nosotros tampoco tenemos, solamente este mes de octubre, cuando celebramos todo con capacidades y ellos están incluidos en eso. Interesante eso que comentas. No sé si nos puedes agregar cómo participan en estas celebraciones, así sea en las escuelas, los intérpretes. ¿Se mantienen con una raya divisoria en que esas actividades sordos y los intérpretes pues hagan relacionada con el tema de los intérpretes? Después quizás no los complementa, pero antes ahora vayamos al propio México, donde hace poco pues se celebró el Día Nacional de las Personas Sordas. A ver, cuéntanos cómo fue eso y cómo se relaciona con los intérpretes. Noé. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Qué bueno, perdón primeramente porque estamos teniendo ahí dificultades técnicas desde mi casa. No sé por qué, pero se escucha un poquito de caos. Bueno, gracias Rubén. En México, pues bueno, el 28 de septiembre se conmemora el Día el Día Nacional de las Personas Sordas en México, ¿no? Esta fecha es importante mencionarlo y es bueno que cada vez que pasa el tiempo toma más relevancia dentro de la comunidad sorda en México. Y eso es positivo, ya que ahora con las redes sociales, las difusiones que se han hecho, todo esto, diferentes lugares que estaban generalmente más aisladas del centro del país empiezan a tener conciencia de este suceso, ¿no? Yo te hablo desde la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California Sur. Bueno, aquí es un estado un poco al norte del centro del país, pero por decirlo así, de cierta manera, un poquito aislados de toda esta actualización que pueden haber en otras ciudades como Ciudad de México, Tijuana, Monterrey. Estamos un poquito más atrás, por decirlo así. Y aquí, por decirlo así, desde mi propia vivencia, no se hace como que algún evento en específico, no es como que los sordos se reúnan ese día para conmemorar. Más bien lo que yo veo que hacemos es celebramos las fiestas o los eventos que hacen otros colegas sordos e intérpretes en ciudades como Ciudad de México y etcétera, que ahí sí he visto que se reúnen. He visto que se reúnen en el hemiciclo a Juárez, que es un monumento muy importante para la comunidad sorda en México. Y nosotros desde aquí pues estamos compartiéndolo, ¿no? Como de, hey, qué bueno, y nos quedamos a veces más hasta en unas publicaciones en redes sociales, pero aún no hemos tomado tanto la iniciativa de juntarnos y yo también estoy esperando a que los sordos ahí tomemos, hagamos ese día algo especial aquí. Y eso es desde la comunidad sorda y desde las instituciones públicas, etcétera, pues está peor la cosa, ¿no? Es una lucha que todavía no están algo conscientes, pero con el pasar del tiempo estoy seguro que sí va a haber mejores, ¿no? Eso lo hablo de mi perspectiva aquí, pero no es la única. En Tijuana es otra realidad, en Ciudad de México es otra realidad, más al sur, Yucatán y todo esto puede ser otras realidades de lo que ha estado pasando. Pero de que es un día importante y que va cobrando cada vez más importancia nacional, eso sí está pasando. Fíjate, algo curioso de esto, algo curioso que cuando hablábamos del tema en el grupo de WhatsApp antes, ¿no? en el grupo del café, notábamos que para algunos colegas había mucha carga de trabajo este día, ¿no? Entonces, tú ahorita dices lo de las instituciones, pero creo que en el centro de México sí se hacen varias actividades, ¿no? En marco a este día. Algo diferente al resto del país. Sí, en otros estados, o bueno, con otros colegas que he estado hablando, sí me dicen eso exactamente. Hay muchísimo trabajo, no nos damos abasto, porque todas las instituciones quieren conmemorar ese día, están buscando intérpretes al por mayor. Sí tengo colegas que ese día están todos saturados y desde días antes están totalmente saturados con actividades, porque pues como todo cae el mismo día quieren hacer diferentes eventos, y ahí ves a los pobres intérpretes 7 de la mañana, 8 de la mañana en tal lugar, de 10 a 11 en otro lugar, de 12 a 1 en otro lugar, y están de aquí para allá. Eso es algo cierto para muchos, pero comento, solamente en las ciudades donde veo que hay más difusión o donde las comunidades sordas han tenido mayor presencia.
entonces más algo del estado, no tanto el país, ¿no? Pero es mejor que tenemos aquí en los Estados Unidos y en Venezuela, ¿no? Entonces empezaron en un lugar. Cierto, En, cierto. En Venezuela pasa algo ahorita, ¿no? Algo muy similar. Y es que también en Caracas se hacen la mayoría de las actividades importantes para la comunidad sorda. Yo recuerdo que antes, cuando yo comencé en esto de la interpretación, en mi ciudad, por ejemplo, que no es la capital, igual se hacían varias actividades. Y en otras ciudades, recuerdo actividades en Mérida, por ejemplo, que es una, no Mérida, Yucatán, no es, Mérida de aquí de Venezuela. También se hacían muchas actividades con respecto a la comunidad sorda y en otros lugares, Carabobo, en otros sitios. Pero ahora, últimamente, creo que por el tema de la migración, la situación del país, no sé, muchas cosas confluyen ahí. La mayoría de las actividades se están haciendo en la capital. Igual no son muchas, pero sí que la mayoría se están haciendo ahora es en la capital del país. Yo tengo la duda, Rubén, ¿tú de dónde? O sea, eres de tantas partes a la vez, tienes tantas cosmovisiones de las realidades de los países latinos, sobre todo. Aquí en México, hace rato lo estábamos platicando, ¿no? Tenemos el Día Nacional del Sordo en México. Tenemos también, bueno, se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. Tenemos también, y se me está olvidando lo que habíamos dicho, pero son un montón. Hay países de Latinoamérica que también tienen tantas conciencias de sus fechas o tienen tantas celebraciones. Prende tu micrófono, ahí está. Ya. Es que mi micrófono es especial y si se prende, entonces causa problemas, casi como sin decir algo negativo, pero como el terremoto en Filipinas. Entonces, hay que mantenerlo apagado. Un chiste muy negro, pero a lo que quiero referir es que, tal y como me cuestionas, Noé, es muy diverso en Latinoamérica, incluso en el mundo, ¿no? Al parecer, en Colombia pasa algo muy parecido, pero no está tan normado como está aquí en México. Normado desde el papel, ¿no? Porque cuando vamos quizás a la comunidad sorda de México, que es una comunidad sorda muy grande, creo que no se ha dado ese valor a la comunidad sorda mexicana. Todavía quizás falta que ellos lo reconozcan y lo hagan suyo y lo promocionen, lo conmemoren, lo celebren si quieren. Pero sí, casi, por ejemplo, en Colombia, se celebra primero todos los miércoles, 21 de febrero, ¿sí? Todos los 21 de febrero, los miércoles 21 de febrero, que es el Día de la Lengua Materna, entonces también se celebra el Día de las Lenguas de Señas como lengua también materna. No obstante, en Colombia y casi todos los países de Latinoamérica hay excepciones, eligen lo que se hace de manera internacional. Es decir, aunque hay sus variaciones, a veces se elige el 21, el Día Nacional de las Lenguas de Señas o el Día de los Sordos. Ahí pues los intérpretes participamos haciendo nuestra labor, interpretando todos los eventos habidos y que se inventen, por así decirlo, los gobiernos o las instituciones de sordos. Pero el día realmente que se ha elegido desde la WFD y ya incluso aprobado en la Asamblea General de la ONU es el 23 de septiembre. Y así se hace en muchos países como Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana, ¿sí? Trinidad y Tobago. Y entonces es de la lengua de señas. Pero el Día del Sordo, entonces es el 30. Hacen todos, casi la mayoría el 30, o lo hacen un poco antes, pero el día reconocido como el Día de las Personas Sordas a nivel internacional es el 30 de septiembre. Pero no es para todos los países. Por ejemplo, el país, Chile, elige el 31 de agosto para celebrar el Día de las Personas Sordas. Si no es así, los que estoy viendo desde Chile, escriban ahí si sí o si no.
Yo recuerdo que en Chile el 31 se celebra de esa manera. Allá yo estaba en ese día. Y, por ejemplo, en Uruguay, ellos eligen sí el 21 de septiembre, pero ellos lo tienen reglamentado, porque la Asociación de Sordos del Uruguay, ASUR, así se llama ASUR, ellos lo dijeron, se discutió en Cámara de Diputados, como lo podríamos llamar, o con los congresistas, y ellos eligieron ese día 21 de septiembre en Uruguay. Yo no he estado ese día cuando lo celebran, pero sí he tenido muchos contactos con este gran país como Uruguay. Y otro que pudiese destacarse es Chile, ¿no? Como de la región, que lo celebra el 19 de septiembre, ¿sí? Como el Día Nacional de las Personas Sordas, ¿sí? Y esto lo hace porque ese día, muy parecido a México, fue inaugurada de manera oficial, ¿no? No, dije Chile, perdón, es Argentina. Argentina ese día, el 19 de septiembre, como el Día Nacional y lo conmemora porque se tuvo la primera escuela de sordos formal desde el año 1985. Y los intérpretes, cuando vamos a esos días, pues no es de celebración, es de trabajo. Yo, en todos esos espacios que he estado siempre, es trabajando mucho, como ya comentaron. Pero no sé, yo creo que en pro de hacer nuestro trabajo y dar ejemplo, yo creo que es hora de cambio de intérprete, ¿o no? ¿Sí? Y así también hacemos una pequeña pausa. Así es. Sí. Se te fue tu audio, ¿ah? ¿Se le fue el audio a Rubén o fui yo el que dejó de escuchar? No, sí, se fue. Sí, se le fue el audio. Yo quería decir, como Rubén dice que... Bueno, yo quería decir, como Rubén dijo, que ese día los intérpretes hay más trabajo en los países donde lo celebran. Es como en México, pues en los Estados Unidos también. Yo creo que tal vez todos los países que tienen día de laboral o día de trabajo, y eso no es un día de festivo, no es días que tú trabajas más. Y ahí es donde entra el hecho de que somos aliados, ¿no? De que estamos ahí aportando a ese día. No es un día para nosotros celebrarlo, sino para nosotros aportar con nuestro trabajo a que ellos lo celebren y a que se demuestre, ¿no? A que se divulgue todo esto. Aunque justo hablábamos antes también del tema de si es una celebración, porque para algunos países es una celebración, pero para otros es una conmemoración. Recordar experiencias, recordar historia de lucha, ¿no? Yo creo que es importante. A ver, vamos a leer este comentario de Pris. Dice, en la Ciudad de México se realizan diversas actividades con la finalidad de recordar cuánto ha avanzado y cuánto hace falta en el cambio para ampliar los derechos de la comunidad sorda. Pero, sobre todo, se les permite acercarse a personas dentro y fuera de la comunidad para que se conozcan entre sí. Un poquito justo de lo que decía, ¿no? Eduardo también dice, acá en Ecuador solo hay actividades por el Día de las Personas con Discapacidad y en alguno de esos eventos se incluyen intérpretes de Hablemos de Señas. Oye, qué chévere. Gracias, Ecuador. Digo gracias, Ecuador, porque Hablemos de Señas mi empresa junto con mi esposa, ¿no? Qué bueno que usen a los intérpretes que se han formado con nosotros. ¿Qué otras actividades relevantes han realizado? Lili. Lili nos pregunta, otras actividades importantes, pero los sordos son los intérpretes. Fíjate que, o sea, podemos comentar que el Día Internacional de las Personas Sordas es el mismo Día Internacional de la Traducción y la Interpretación. Por ahí hubo un cuento que no, era nada más traducción y los intérpretes. No debemos incluirnos en ese 30 de septiembre porque es el Día de San Jerónimo y el traductor nunca, según en su vida, fue intérprete. Pero no, la ONU y por ejemplo, la Conferencia de Intérpretes en Europa, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia,
ellos celebran las actividades del 30 de septiembre como el Día del Intérprete también. O dicen intérprete y o traductor e intérprete. Lo juntan ese día. Y bueno, las actividades que se hacen es más conferencias que no son tan, digamos, populares o de movimiento público como son las de las personas sordas, ¿no? Yo he participado en mi vida como en 5 actividades de congreso, actividades de conmemoración del Día del Intérprete para los intérpretes, ¿sí? De lengua de señas. Son como 5 actividades. Y así de intérprete de lenguas orales, pues yo he participado como en 10. La última, en el año 2022, fue intérpretes políglotas. Fue muy, muy interesante. Fui yo casi que el único que sabía lengua de señas. Había otro, pero lo tenía como una lengua de conocimiento, no como una lengua de trabajo. Entonces fui ahí como muy visto. Pero nosotros realmente cuando celebramos esas actividades lo hacemos más para celebrar nuestra profesión, no nuestro hecho en sí de ser personas intérpretes, ¿no? Que eso es algo digno de analizar, incluso comparar. O sea, cuando es el Día Nacional del Intérprete, ¿se debe celebrar o se debe conmemorar? ¿Ustedes qué opinan? En México también hay una discusión de que no se debe conmemorar ni felicitar, entonces, ¿qué se debe hacer ese día? ¿Ustedes qué opinan? A ver, no sé, yo no he oído tanto a Noé en estos últimos momentos. Adelante, ¿no? Pues mira, muy buena pregunta, es algo que yo hasta la fecha también lo sigo viendo porque aquí los sordos, la mayoría de sordos líderes que tienen mayor peso, ellos han difundido esta idea de que no se debe celebrar, se debe de conmemorar, ¿no? Esto ha sido, bueno, eso es lo yo veo en la influencia de los sordos de aquí de mi estado, ¿no? Que todos decían, hey, feliz día del sordo, feliz día de tal y feliz día de tal. Y de repente algunos sordos líderes dijeron, no, no se felicita, solo se conmemora. Entonces como que sí les apagaron esa llama, ¿no? Bueno, ok, se conmemora, se conmemora. Yo creo que eso es algo que está pasando. Habría que definir para los sordos qué es para ellos ese día, porque aunque dicen que no se celebra, pues es un día histórico, es un día muy valioso. También un punto importante es que nosotros como intérpretes debemos de tener presente conceptos muy, muy importantes de esas fechas, ¿no? Pero a mi parecer, y lo hablo desde mi experiencia, que yo soy un intérprete joven, por decirlo así, en el sentido de que no de edad de vida, sino más bien de tiempo trabajando. Tengo aproximadamente 1 año y medio trabajando formalmente, muchos años empíricamente, pero formalmente hace 1 año. Y te puedo decir con sinceridad que yo es hasta este año, hoy, que fue un día importante para mí. O sea, que un día que me llegó al corazón, quizás por lo mismo del estudiar lo que es la cultura sorda, la historia de las personas, por todo lo que he estado aprendiendo en mi formación como intérprete y como miembro de la comunidad sorda. Y también quizás algo nostálgico ahí porque mi mamá ya no está, mi mamá era sorda. Entonces, conmemorar que las personas sordas tienen una lucha, no solo de en aquel entonces, como que fue para conmemorar la institución, la escuela de sordomudos de aquel entonces y todo ese valor histórico y la salvación de la lengua de señas y todo esto, ¿no? Sino que también a lo largo de la vida de cada persona sorda, pues llevan una lucha donde se tienen que utilizar su idioma, donde tienen que todo el sistema que estamos aquí de los mundos oyentes y de la discriminación que pudieron haber sufrido, en lo personal, y esto ya es una respuesta mía, sí fue una fecha importante este año de conmemorar toda esa lucha y de que ahora que conozco más sordos, no solo en el ambiente social, sino en el ambiente de sus luchas y de todo lo que hacen, es una fecha importante para parar, agarrar un poquito de aire y wow, todo lo que se ha hecho, se ha logrado y este camino va a seguir. Nosotros vamos a fallecer y van a venir nuevas generaciones de sordos y de hubs y de intérpretes donde tenemos que estar siempre de la mano. Así se estuvo hace 60, 70 años, se está ahora y se va a estar siempre. Entonces sí es una fecha para conmemorar las cosas que se han hecho, pero yo también creo que ¿por qué no celebrarlo también, las cosas positivas, las cosas, los logros, las cosas que hoy en día se hay? Además de que eso sirve para convivir, o sea, festejar, si ya lo vemos más como un ambiente así, yo no lo veo ningún problema, pero siempre teniendo en cuenta todo el valor histórico, ¿no?
Fíjate que yo opino similar a Noé Excelente. en lo primero que decía, ¿no? Y un poquito haciendo la comparación. Yo paro haciendo comparaciones y a veces me estrello por eso, pero a ver, el Día del Sordo creo que lo podemos comparar con el Día de la Mujer, ¿no? El hecho de si se está luchando por buscar igualdad de derecho, igualdad de oportunidades, ser mujer no te hace más ni te hace menos, igual como ser sordo no te hace más ni te hace menos. Si hay un día especial para ello, es para recordar la lucha que se ha tenido por la discriminación, por la no igualdad de oportunidades, que es lo que tiene la comunidad sorda, ¿no? No han tenido igualdad de oportunidades, aunque ser sordo no los hace más ni los hace menos. Entonces por eso se conmemora, ¿no? Por toda la lucha y todo ese valor histórico que Noé acaba de mencionar ahora, ¿no? Y todos los logros que se han hecho. Es un día para recordar, justo para traer todo eso a la mesa. Ahora, si lo comparamos con el Día del Intérprete, que era una de las cosas que Rubén mencionaba hace rato, el Día del Intérprete es por San Jerónimo, ¿no? Es un día que sí se celebra. ¿Cuáles son las luchas que hemos tenido nosotros los intérpretes de lengua de señas? ¿Cuál es esa desigualdad de oportunidades que hemos tenido los intérpretes, ¿no? Es simplemente un día que se le da valor a nuestra profesión y a nuestro trabajo y está chévere que lo podamos celebrar. Creo que son cosas diferentes porque tienen orígenes diferentes también. Y aunque entra dentro del marco, por eso de la Semana Internacional en este caso, la Semana Internacional de las Personas Sordas, el intérprete entra ahí por el trabajo que hace, ¿no? Las aportaciones y por ser aliados de la comunidad sorda. Pero creo que si hablamos de un día particular para cada uno, el origen de ese día es diferente. Y el objetivo que se busca con cada uno de estos días también es muy diferente. Creo que no hay mucho punto de comparación ahí con ellos, ¿no? En el Día del Sordo o el Día del Intérprete. Para mí es interesante que dices sobre el Día de Intérprete, porque en mi experiencia, el Día de Intérprete, allá en los Estados Unidos lo celebramos como el Día de Enfermero o el Día de Maestro o Día de X, otro. Es solamente otra profesión. Así estamos celebrando que ya somos una profesión igual como los demás, que ya tenemos carreras, etcétera, etcétera. Entonces, sí estamos celebrando eso, pero no estamos celebrando la historia, no estamos celebrando de dónde venimos, tanto que logramos, como dices. Y me gusta ese punto de vista. Yo creo que no lo hacemos tanto así en los Estados Unidos, pero sí debemos aprender de ustedes y empezar a añadir, porque en la verdad casi no lo celebran así. A veces tu jefe te da una tarjeta o te dice un gracias o te sube algo en Facebook y hasta allá, pero pues sí me gusta de que comentas y tal vez voy a empezar a copiar eso mío, ¿no? Fíjate que ahorita que vi leyendo el comentario de Pris, lo voy a leer así en voz alta, me gustó, dice, aquí en México se conmemora para recordar el inicio de la primera escuela para sordomudos, de ahí la importancia también del trabajo del intérprete y traductor como aliado de la comunidad sorda, como puente de comunicación. Fíjese, yo de una vez pido disculpas a todos mis colegas de México, quizás no estoy representando completamente la realidad ahí, pero es que yo no he vivido ahí, pero es cierto, yo he visto que cuando se juntan ahí, por ejemplo, en el hemiciclo Juárez, se ponen a platicar y entre ellos mismos se pasan la información de este día es importante porque, por esto, y sí, la fundación de la primera escuela de sordomudos, que bueno, así se le llamaba antes, ¿no? Así se constituye y se queda así por respeto. Y sí, cierto, es una fecha muy importante. Hace poco subimos un video en la página, no sé si no lo han visto, vayan a verlo, está genial. Ese video habla sobre las diferentes realidades que hay en México, sobre cómo ven los sordos este día, ¿no? Y pues vaya, cuando planeamos el video, me gustaría decirles que el objetivo era mostrarles no el lado más bonito que hay, sino la realidad que hay en México. ¿Qué realidad hay? Y se mostraron 3 posturas. Una de ellas, una jovencita sorda, me llamó la atención y ella vive aquí, porque cuando le pregunté, pues ella tal cual dijo, pues sí he escuchado que dicen que el 28 de noviembre es un día importante, pero pues yo no sé, yo nunca he ido a ningún día o nunca he ido a algún lugar, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ya sordos de otras partes del país, algunos piensan que es un día internacional, están como que quizás la información un poquito revuelta, otros saben completamente la historia, ¿no? Este es un día nacional y es un día muy importante, me hace pensar en mi idioma. Entonces, esa concientización
falta difundirla por la mayor parte de México, porque hay bastantes sordos, y me atrevo a decir, no lo sé, pero estoy muy seguro que la mayoría de sordos no conoce. O sea, quizás los sordos que están centralizados en ciertas ciudades sí, pero los demás no. Otro punto importante ahí, espero no cambiar, ahí me regañan si me estoy yendo mucho del cable, pero es que siempre digo, se me va a olvidar. Yo creo que como intérpretes es muy importante tener ese vocabulario bien aprendido. La seña de la escuela, porque la Escuela Nacional de Sordomudos tiene una seña, Edward Huet también tiene su propia seña, entonces hay momentos históricos de ese lugar que sí necesitamos saber, porque a la hora de interpretar en esos temas debemos estar muy, muy conscientes de lo que vamos a hacer, porque a los sordos sí es algo muy importante, y una forma de mostrar nosotros o ser aliados con ellos pues es parte de profesionalizarlos y estudiar sobre su cultura, ¿no? Sí, así es. Y más también no solo por el tema de saber vocabulario, ¿no? Es parte también de lo que nosotros como conocimiento cultural de la lengua que tenemos, es algo necesario de tener nuestro conocimiento, no solamente, digamos, de manera superficial, sino con profundidad. Es necesario que si yo me llamo intérprete profesional, no solamente conozca esto porque, bueno, sí, yo creo o me lo han dicho. No, que haga, de cierta manera, que sea de forma empírica una investigación y tenga ese conocimiento como realmente algo muy importante de lo que debo saber, lo que sostiene mi conocimiento cultural sobre las personas sordas. No solo en México, sino en todos los países de Latinoamérica o desde donde nos están viendo, Ecuador, Perú, quizás hasta Venezuela, ¿no? Y en Estados Unidos también, porque estamos aquí presentes de todos esos países. Pero ahora vamos a ir llevando esto al tema o al terreno de los intérpretes, con eso que comentaba Lisa, de que es bueno, aunque vamos a ver ese comentario de Eduardo, que dice, chicos, una pregunta para entonces también entrar en este tema de la interacción, dado que somos aliados de la comunidad sorda, ¿cómo dar a conocer a las instituciones o personas que piensan que signar es solo mover las manos? O que cualquier persona que sabe algo del idioma de señas, ¿cómo respetar y hacer respetar nuestra labor? ¿Creen que falte más difusión sobre nuestra labor? Nos dice Eduardo, y gracias por tu pregunta. Incluso se relaciona con lo que yo quería ahora traerles a la discusión. Y es que hablemos, y esto va a explicar eso de que yo ya saber señas, entonces ellos soy intérprete. No, quiero que dividamos y nos cuenten cada uno de ustedes, yo también daré un comentario, cómo aprendimos lengua de señas y desde cuándo nos convertimos en intérpretes. No nos desbloqueemos mucho, vamos a ser como precisos, ¿sí? Y también, bueno, aportamos en nuestro saber unas respuestas a las preguntas que nos hizo Eduardo. ¿Qué les parece? Comencemos por las damas. Por favor, Lisa, ¿cuándo tú aprendiste o desde cuándo aprendiste lengua de señas? ¿Y desde cuándo te consideras intérprete? Adelante. Bueno, yo aprendí mi primera seña cuando era niña. Yo asistí a una iglesia donde había personas sordos y yo era esa niña que es tan fuerte que siempre está copiando a la intérprete y la intérprete como ya me molesta, vete con tus papás y así. Yo fui esta niña. Y pues, pero solamente aprendí algunas cosas básicas de la iglesia y después yo crecí, yo moví a otros países, a otros lugares y no aprendí bien hasta que fui a la universidad. Allá en los Estados Unidos tienen carreras profesionales de la universidad que puedes sacar sobre interpretar de la lengua americana. Entonces yo hice eso y desafortunadamente en el estado donde yo estaba estudiando no tenía, porque ahora sí tiene, no tenía requisitos de intérpretes. Entonces mi compañera de clase, ella agarró un trabajo en la escuela con un niño que su familia no sabía señas y ella estaba interpretando para él. Y dijo, oye, a veces yo necesito un sustituto, ¿me puedes apoyar? Y tenemos como 1 o 2 años de aprendiendo las señas y ya estamos interpretando por un niño en la escuela, afectando su educación, ¿no? Pero yo sentí que ya era intérprete
cuando yo llegué al nivel que yo podía ir a cualquier cita con cualquier sordo y saber que yo puedo hacer un buen trabajo. Si tengo un buen equipo o si si puedo buscar el tema, un poquito de la información, yo sé que puedo hacer un buen trabajo. No importa quién es el intérprete o quién es el sordo, de qué se trata la cita, y yo creo que es muy importante de aclarar eso, porque no tiene que nada ver con la certificación, ¿no? Porque yo sí tengo la certificación nacional de los Estados Unidos y también tengo diferentes licencias en los estados de los Estados Unidos que lo requieren, pero es solamente un papel, porque antes que tome el examen, el día que tome el examen y después que tome el examen, mis capacidades eran iguales. Entonces sí es muy importante y eso es otro tema que podemos hablar de eso, pero eso no cambió mi sentir, ¿no? Yo creo que yo empecé a sentir que yo era intérprete cuando yo podía ir a cualquier cita con cualquier persona sordo y saber que yo voy a hacer un buen trabajo para ellos. No te escucho. Listo, ya, ahora sí. Listo. También, bueno, ya es momento de hacer un cambio de intérprete también, en la finalización del comentario de Lisa. Muy interesante, ya lo comento. Ahora un cambio de intérprete. Esperemos un poquito. ¿Ya estamos? Ya estamos. Ok. Entonces, bien. Qué interesante lo que comentas, que tuviste primero un periodo de aprendizaje y luego una situación de necesidades te animó a ser intérprete, pero también tú te hacías una autovaloración basado en eso que ya sabías muy bien para saber si te comprendían o no. Qué interesante eso, y esto habla del entorno empírico de la interpretación, después uno se profesionaliza. Disculpa, pero creo que Julio está teniendo problemas con su conexión. A ver, perdón, no lo veía. ¿Si nos ves, Julio? Creo que Julio está teniendo sí. problemas con su conexión. Hola, sí. Adelante, Julio. Es que se queda paralizada su cámara. Sí. Tal vez Mayari pueda apoyarnos ahí. Vamos a ver si Mayari nos puede. Muy bien. Es bueno de estar en vivo, ¿no? Sí. Estas son las virtudes y amenidades de estar en vivo. Y con un gran equipo de intérpretes que podemos darnos este lujo de intercambiar con rapidez. Muy bien. Entonces, comentaba eso, y lo metí rapidito, como una experiencia previa de conocimiento de lengua te hizo entonces saber ya en qué momento ibas a ser intérprete de lengua de señas. Muy bien, interesante eso que nos comenta Lisa. Brevemente, nos queda poco tiempo. Quiero que Blío, coméntanos. O sea, ¿cómo aprendiste lengua de señas? ¿Y desde cuándo te convertiste en intérprete de lengua de señas? Fíjate que entre una cosa y la otra pasó bastante tiempo. Mi primer contacto con la lengua de señas fue gracias a los intérpretes de la tele. Creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Ver intérpretes en la televisión y saber que nosotros podríamos llegar a hacer también ese trabajo. Me parecía interesante. Mi hermana, que por cierto está viendo el live, por ahí dejó un comentario y te manda saludos. Ella tuvo que hacer un curso de lengua de señas, ¿no? Y junto a mi sobrina y yo la acompañamos. Ese fue mi primer curso de lengua de señas, fue con ella.
no recuerdo exactamente cuántos años tenía yo, pero estaba bastante pequeño. Luego recuerdo que hice otro curso a los 14 años, fue justamente después de que ganó la Miss Venezuela sorda, Vanessa Peretti, no sé si alguien la ha escuchado, pero en Venezuela tuvimos una Miss Venezuela sorda en el año 2016. Tenía yo 14 años. Hace poco, por cierto, encontré allí mi certificado de ese curso, que no lo había encontrado, no lo he encontrado. Bueno, entonces, desde esa edad, ¿no? Y ahí empecé a hacer otros cursos de pocos días, de más tiempo de duración, y así. Recuerdo que el último curso que hice antes de ser intérprete fue a los 17, perdón. Fue un curso ya ya avanzado. Y luego de eso tuve la oportunidad de conocer a varias personas sordas. Estuve participando en un lugar donde se reunían muchos sordos. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos. Uno de ellos, de hecho, vivió en mi casa, le alquilamos aquí en mi casa. Y bueno, ya teniendo a una persona sorda prácticamente viviendo conmigo, tuve la oportunidad de practicar la lengua de señas más a fondo. Y ahí tenía yo 18, 19 años más o menos. Tal vez 20, no lo sé, no recuerdo bien. Pero no fue hasta los 22, más o menos, 23, donde ya empecé formalmente a ser intérprete. Recuerdo que mi primer certificado me lo firmó esta persona que tenemos aquí al ladito. Mi primer certificado de intérprete, ¿sí? Con la Asociación de Intérpretes de Venezuela, SOIVE. No tuve el nivel más alto en Venezuela. Para ese entonces habían 4 niveles y yo estaba acá en el segundo. No estaba ni en el tercero ni en el cuarto, estaba acá todavía. Entonces fíjate que desde aprender lengua de señas y todo este proceso hasta ahí, todavía no era, ya tenía certificado, pero no era el mejor intérprete. Luego la esposa de Carlos Tellería, que estuvo apoyándonos ahorita como intérprete, Jenny, me invita a que participe como intérprete suplente en un colegio de sordos. Ahí empecé a trabajar en este colegio como intérprete. Igual como a muchos nos pasa, me di cuenta que me faltaba todavía muchísimo por aprender, aunque podía comunicarme muy bien con los sordos, fíjate. Les entendía todo, les respondía, teníamos conversaciones chéveres. Era uno de los intérpretes más jóvenes del colegio y era muy amigo de los sordos, pero a la hora de interpretar era otra cosa. No es lo mismo saber lengua de señas, por mucho que lo hagas muy bien y que te entiendas muy bien, allá ser intérprete de lengua de señas oficialmente, ¿no? A un alto nivel. Y bueno, pero podría decir que desde los 10 años que empezó mi contacto con la lengua de señas, 14, 15, 16, no fue hasta los 20 años más o menos, cuando ya empecé a tener trabajos como intérprete y no a un nivel muy avanzado, trabajos simples, ¿no? Como intérprete. Así que luego de todo ese proceso, ahí fue donde empecé, o donde puedo decir que empecé mi carrera como intérprete de lengua de señas. Wow. Una experiencia que, fíjate que dista, aunque tiene identidades con la experiencia de Lisa. O sea, porque tú ya te desarrollaste como intérprete en contextos escolares, ¿no? A ver, leamos este comentario, o lo puedes leer tú, Leo, claro. Ya que dice, yo no soy tan joven. La lista no me sirve. Dice, hola, yo soy sorda y para mí los intérpretes es fundamental, porque gracias a ustedes tenemos muchas cosas como actividades, como la forma de comunicarse, podemos tener varias actividades diferentes que antes no habían, podemos ser un poco más independientes, podemos saber lo que pasa en nuestro país por medio de las noticias, etcétera, etcétera. Gracias. Y puedo comentar a ese comentario. Le digo viceversa, que nosotros como intérpretes estamos agradecidos para ustedes, porque ustedes nos enseñan, nos comparten su cultura, su idioma, su mundo, sus vidas, porque estamos parte de todo, ¿no? Desde cuando nacen hasta mueren. Entonces, para nosotros también es un honor y estamos muy agradecidos a ustedes para dejarnos ser parte de eso. Fíjate que una vez yo di un comentario entre intérpretes y querían matarme, ¿no? Muchos de ellos, pero lo mantengo. Y es que sin sordos no habrían intérpretes de lengua de señas. Pero sin intérpretes los sordos van a estar ahí. O sea, sin intérpretes los sordos siguen su vida y ya, a su forma, ¿no?
pero sin sordos no hay intérprete. Y a muchos colegas esto le ofendió un poco, pero es la verdad, ¿no? Sin los sordos nosotros no tendríamos hoy trabajo como intérpretes, estaríamos haciendo cualquier otra cosa, pero no como intérpretes. Entonces, a quienes nos encanta esto, le debemos mucho a los sordos también, así que gracias. Y yo quería comentar que las actividades que tienen para el día de los sordos, los intérpretes, etcétera, que eso no debe ser el único día que los intérpretes están parte de la comunidad, ¿no? Debe asistir a los eventos, debe tener amistades. Pero una cosa interesante es que yo apenas estaba interpretando una conferencia y todos los intérpretes ya llegamos temprano, cuando tenemos descansos, estamos hablando con los sordos, haciendo relaciones, haciendo amistades, comemos juntos, etcétera, etcétera. Menos un país. Ella es de Francia y siempre llegó a la hora y cuando acabó ya se fue. Cuando estaba los descansos no estaba hablando con las personas que hablaron su idioma, lengua de señas de Francia, francés, no estaba comiendo con ellos y a mí me hizo raro, yo pensé que era ella, pero luego aprendí que allá tienen una cultura diferente y no recuerdo exactamente cómo es, pero como no está permitido que ellos tienen esta relación, esta convivencia. Entonces yo pensé que es muy, muy interesante como las culturas tienen diferentes perspectivas en ese sentido, pero como dices que los intérpretes necesitamos ser parte de la comunidad, no solamente en esa día, pero pues estar parte de, ¿no? Fíjate que Sí, así es. yo creo que lo que me llevó a pasar de ser usuario de la lengua de señas a ser intérprete fue justamente esa convivencia con sordos. Porque yo hacía cursos de lengua de señas y sabía algunas cosas aisladas, ¿no? Pero no fue hasta que empecé a tener muchos amigos sordos, empecé a convivir con este amigo sordo, se llama Aldemaro, por cierto, que vivió acá cerca, no fue hasta que me entré al colegio de sordos donde había muchos jóvenes sordos que usaban la lengua de señas maravillosamente bien. E incluso llegué a casarme con una chica sorda, mi esposa, que digo llegué a casarme como si ya no existe, pero es mi esposa actualmente. Ya tenemos casi 7, 8 años de matrimonio. Me perdona ahí la duda, por cierto. Es 7 o muy importante. Pero sí, esa convivencia es la que nos lleva a eso. Sí. Ahora vamos a que Noé nos dé también brevemente, nos queda poco tiempo, podemos ver allí el reloj y tenemos que terminar casi y de manera recomendable a las 6 o no a las 6, sino cuando termine la hora. Entonces, danos esa pista porque tú tienes un caso exquisitamente especial, Noé. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes lo saben, lo han visto en el post relacionado con él, es nuestro equipo es el intérprete Coda. Yo soy el intérprete más viajador y así cada uno tiene nuestras características, pero él es Coda. O Colo también te dijeron por ahí. El intérprete de Codo. Pero cuéntanos, ¿desde cuándo? Entonces, ¿cómo aprendiste lengua de señas? Es algo como lógico, pero ¿cómo aprendiste lengua de señas y desde cuándo eres intérprete de lengua de señas? Adelante. Yo no sé si soy más coda o codo, pero sí estuvo buena esa comparación. No sé qué me siento más culturalmente. Gracias. Bueno, yo aprendí lengua de señas. Es una pregunta bien difícil. No lo sé, yo creo que es como si le preguntara a alguien que sabe español, oye, ¿desde cuándo aprendiste español? Como que no tengo un recuerdo bien claro. Más bien, es más claro para mí decirte desde cuándo aprendí español. Eso sí lo recuerdo. Pero fue desde siempre. Sin embargo, es importante mencionar que mi mamá era una persona sorda que solo hablaba lengua de señas, y esta lengua de señas tenía muchas señas de la LSM, pero también era una comunicación más, porque yo decía, oye, qué raro, porque mi mamá con otros sordos habla en el SM muy bien, pero conmigo habla no sé qué, pero hablamos en señas, eso es un hecho, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo y al convivir con más sordos, fue donde fui adquiriendo señas, fui adquiriendo todo este tipo de cosas, ¿no? Como, no sé, por ahí yo lo considero de entre los 16, 17, 18 años, yo empecé a relacionarme más en el ambiente religioso con personas sordas.
Y así me empecé a relacionar más con sordos. Y bueno, eso es entre comillas de que más casi del diario, pero desde la niñez yo convivía con muchos sordos diferentes, porque nosotros vivimos un tiempo en Baja California, en un lugar que se llama el Valle de San Quintín, y después aquí en Baja California Sur. Entonces han sido muchos sordos, bastantes sordos con los que me he relacionado, ¿no? Eso es de siempre y considero que la lengua de señas la sigo aprendiendo hoy en día. Sigo aprendiendo señas, es un idioma que sigue evolucionando, entonces yo sigo siendo aprendiz, pero fuera de las señas, lo que es la lengua de señas, todos los demás elementos desde la infancia, creo. ¿Y desde cuándo me considero intérprete? También es bien complicada esa pregunta, porque como hijo de intérpretes y más que nada ahí de mi generación, pues siempre estuvimos interpretándole a los padres, ¿no? Yo siempre le interpretaba a mi mamá en los hospitales, en las escuelas. Cuando yo me iba a inscribir, yo me interpretaba de todo. Ahí me daba mis mañosadas para decir, no, va muy bien su hijo, va muy bien. Y cuando no, ¿verdad? pero desde ahí, realmente cuando yo considero que me tomé en serio la interpretación, como dije, yo quiero ser intérprete, fue hace aproximadamente unos 6 años cuando yo estaba en el hospital con mi mamá, pero fijo, o sea, cayó muy mal en el hospital y yo no podía explicarle qué era lo que el doctor decía, porque ni siquiera entendía lo que el doctor decía. Entonces el doctor me explicaba y aún así dije, es que ¿cómo dices médula, por ejemplo? ¿Cómo digo médula? Esto está en medio está en el centro de los huesos, está bien así. ¿Cómo lo digo? Y entonces me empecé a salir del vocabulario clásico y empecé a investigar cómo se dice médula en lengua de señas, etcétera. Y más vocabulario así, empezaba a ver pues las interpretaciones médicas, ahí veía uno que otro intérprete, ok. Y desde ahí dije, oye, entonces, ¿esa gente trabaja de interpretación? O sea, qué curioso. Y empecé a investigar más y empecé a estudiar empíricamente, empecé con los libros más comunes, qué es lo que hace un intérprete sobre intérprete, y muchas otras cosas más que fui leyendo, la tesis de Miroslava también, aquí en México, muy interesante, que hasta la fecha se me dificulta mucho entenderle, pero está muy bueno sobre la gramática. Y así fui tomando cursos, talleres, fui formándome. Mis primeras interpretaciones fueron en el ambiente religioso como testigo de Jehová. Después de eso, como yo ya tenía más dominio de trasladar información y ya tenía estos juegos y oye, qué interesante, y me empezó a apasionar, empecé a darle más duro a estudiar empíricamente. Y después, cuando ya dije, me lo voy a tomar en serio, empecé a estudiar profundamente, tomé cursos, talleres, sobre todo más empírico, libros, y yo veía, mira, así sale del problema, ¿cómo dice tal cosa? Y así se dice, ok. Entonces iba investigando y con los mismos sordos yo ya les empezaba a hacer preguntas de, a ver, ¿cómo dices tas? Y pues no me entendían. Entonces, a ver, mira, por ejemplo, cuando hacemos esto y bla, bla, ¿cómo? Ok, así se dice y así iba aprendiendo señas y iba mejorando, ¿no? Hace como 2 años, 1 año y medio, empecé a trabajar fijo, en un empleo fijo, pero yo ya tenía 4 o 5 años estudiando y haciendo una que otra vez, uno que otro trabajito de interpretación que salía, pero yo ya tenía las bases de así se trabaja, así debe ser y todo esto, ¿no? Entonces, hace 1 año y medio más o menos que empecé a trabajar de lleno en esto y eso me permitió centrarme completamente en la interpretación y estudiar sobre interpretación y todo lo que estudiaba, pues mejorarlo. Yo ya me sentí verdaderamente intérprete, no solamente cuando empecé a entrar, sino cuando empecé a utilizar las herramientas que yo estaba aprendiendo y cuando me vi y dije, hey, ya lo veo bien, me gusta cómo va, y cuando los sordos mismos te dicen, hey, vas mejorando, te entiendo más, ya no solo eres alguien que platica, sino que ahora tienes tu estilo y estás mejorando. Entonces, esa formación, yo por eso digo, como intérprete, lo que es un intérprete, bien, tengo poquito, 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses, pero toda la vida lo he hecho empíricamente, todo el que esté en contacto con los sordos desde la infancia se lo sabrá, ¿no? Y esa es un poquito resumido de mi historia. Qué interesante. Bueno, gracias por ese resumen porque es toda una historia, más de toda tu vida. Como dices, o sea, no puedes ver un punto de inicio de cuando aprendiste lengua de señas porque, o sea, esa es tu lengua materna, nativa. No sé, a veces me pregunto, ¿cuándo comenzaste a aprender, no sé, inglés? Y yo,
me cuesta responder eso. Y bueno, yo también tengo una experiencia parecida porque también aprendí lengua de señas desde muy niño y también me llevaban como intérprete, pero así formalmente, cuando ya entendí que soy intérprete, fue como a la edad de 11 años, hace muchísimos años, hace casi más de 30 años, cuando yo comencé y aún así, o sea, no lo hacía muy bien, me pasaba esas cosas que tú comentas, decía una palabra, porque incluso comencé a interpretar en contextos educativos universitarios. ¿Okay? Radios X. Y yo, ¿y eso qué es en mi vida? O sea, creo que lo había leído alguna vez, pero no para yo decírselo a otra persona, sino nada más para entenderlo yo. Entonces, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le explico? Fue algo muy interesante. Y bueno, ya después de muchos años, pues sí me he titulado como intérprete, que me aplica todo de licenciatura como en maestría, que me permite ya tener una profesión como tal, ¿no? Entonces, más o menos, porque esto también vino relacionado, y gracias a las felicitaciones que nos han dado mi niñita de P, nos ha mandado varias veces felicitaciones, ya creo que desde México, porque nos dice LC, BLCM muchas veces. No sé si en este momento podemos hacer un pequeño cambio de intérprete, pero ya para concluir, tenemos que concluir, ¿sí? Cada uno, sería bueno que en función de lo que también preguntó Eduardo, vamos a tomar esa pregunta que fue bastante amplia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos? Un momentito. Ok, entonces, cada uno va a hacer una frase de qué recomendaría a los intérpretes para que entonces hagan su labor de la mejor manera y que sigan siendo aliados de la comunicación. A ver, comencemos con Lisa. ¿Te parece si recordamos las preguntas que hizo Eduardo? No, ahorita, o sea, en función de las preguntas de Eduardo, pero ¿qué recomendaciones? La pregunta es puntual. ¿Qué recomendación puntual? No se extiendan, ya nos pasamos mucho tiempo. ¿Qué recomendación puntual daría usted a los intérpretes de lengua de señas para que continuemos siendo aliados de la comunidad sorda? Esa es la pregunta. A ver, comienzo. Lisa. No, pues Leo, si quieres, yo estoy pensando. Vale, está bien. Mira, mi recomendación es, además de aprender bien lengua de señas y estudiar técnicas, estrategias de interpretación y todo lo que corresponde profesionalmente, ¿no? Porque una de las cosas que decía Eduardo justamente es eso, que cualquiera que ya sabe señas ya cree que es intérprete. Entonces, aprender en primer lugar. Y sobre todo, lo que quiero destacar es el código de ética del intérprete, saber qué es lo que nos corresponde hacer como intérpretes y no sobrepasar los límites. A veces caemos en la sobreprotección, quitándole toda independencia a la persona sorda, creyendo que nosotros somos los salvadores del sordo o que recae sobre nosotros la responsabilidad de que el sordo entienda o no. Y por otro lado, tampoco ser totalmente aislados a la comunidad sorda, ¿no? Como ponía el ejemplo Lisa. Obviamente dar su espacio, con lo de Francia me refiero, obviamente dar su espacio, pero tampoco alejarnos mucho de la comunidad sorda, porque cómo aprendemos, cómo nos actualizamos, cómo obtenemos información sobre jerga, sobre modismos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? O sea, eso sería mi recomendación puntual. Entonces, Noé, y al final a Lisa. Bueno, yo doy un comentario final también. Adelante, Noé. Gracias. Dije, ahorita que antes de que se me olvide. Pues mi comentario va muy de la mano de lo que dijo Blio. Algo que yo he visto, híjole, es que yo luego soy muy malo para decir las cosas sin tanta, ¿cómo se dice? Sin esconderla tanto para que suene bonito, ¿no? Pero un problema que yo he visto bastante serio, y eso lo hacemos Hobbes, lo hacemos cualquier otra persona, escudarnos en el amor al sordo para hacer prácticas que no están para nada bien. Resolverles la vida, estar siendo sus representantes. Nosotros no somos representantes de los sordos. Yo no soy el encargado de defenderlo, entonces no hay que serlo. Y lo que les decía es que por amor a los sordos, sí, no tiene nada de malo amar a los sordos,
pero la mejor cosa que podemos hacer por los sordos, si los amamos mucho, es siendo un buen intérprete. Es eso, siendo un excelente intérprete, mejorando cada día más, adentrarnos en los aspectos culturales. Como dijeron, el relacionarse con sordos es vital, es necesario. Esta lengua sigue cambiando, sigue renovándose y a cada rato hay muchos elementos nuevos que debemos estar conscientes, ¿no? Pero sin nosotros manipular esas cosas, ¿no? Nosotros convivir con la comunidad sorda, dejar vivir a la comunidad sorda los procesos que como comunidad ellos tienen que vivir solos, así sean errores, aciertos, lo que sea. Y tan solo ahorita con el tema polémico que hay sobre la enseñanza de la lengua de señas, por ejemplo, yo digo, bueno, una forma, si ya eres intérprete, creo que una forma, no hay como que una regla todavía, aunque posiblemente se están poniendo ya muy serios. Si los sordos hoy en día están luchando fuertemente en que nosotros queremos enseñar lengua de señas, dejémoslo vivir ese proceso, está bien, y dejemos que aprendan y todo esto, y no nos apropiemos de eso que ellos han determinado como propio, tengamos ese respeto a los aspectos culturales que tienen, ¿no? Eso es uno, no romantizar las cosas, centrarnos en ser buenos intérpretes, ocuparnos en eso, y es la mejor forma de demostrarles nuestro amor. Ya, hasta ahí. Gracias. Qué interesante eso que nos comentas de respetar sus espacios y hasta sus procesos culturales. Que tuvimos también nosotros los oyentes con defectos y hoy estamos, digamos, en un lugar perfecto. Y desde ahí queremos ver en este espejo de construcción a los sordos, ¿no? Queremos que ellos lo vivan y diseñen a su manera, a su cultura, su también realidad y proceso. En este caso, por ejemplo, de enseñar lengua de señas. Muy bien, me encanta eso. Está de acuerdo con lo que en la WFD ha comentado siempre. ¿Y qué nos dice Lisa? ¿Qué recomendación darías? Pues sí, ¿qué puedo decir más que dijeron ellos? Exactamente de ser profesional, las éticas, de dar el poder a ellos para hacer sus propias decisiones, porque somos parte de la comunidad, pero no somos parte de. Siempre hay una balance, ¿no? Y tenemos que aprender cómo está el balance de no hacer decisiones para ellos, pero también saber cuándo tenemos que pelear, o en inglés se dice advocate, para nuestro proceso, para interpretar, para la situación en que estamos. Entonces, aprendiendo dónde está esa balanza, pero siempre siguiendo profesional. Y aparte de solamente saber las señas, yo creo que una cosa que falta mucho es aprender las capacidades, en inglés decimos las capacidades suaves, de cómo mandar facturas, cómo hablar con los oyentes, porque los oyentes también son nuestros clientes, ¿no? Cuando tú vas a un lugar, ¿con quién hablas primero? Si vas a un tribunal, no vas a hablar con el juez, tienes que hablar con esa persona. Y cómo está todas esas situaciones, no solamente de cómo interpretar estas señas. Entonces, aprender más en vez de señas, aprender más de cómo dice el cuerpo, cómo funciona el cuerpo para que puedas interpretar mejor, o cómo funciona el sistema legal. Involucrarte más en siempre aprendiendo. Pues Gracias, Lisa, por tu sugerencia. Me encantó eso de ir más allá de solo las señas, porque sí, las señas son importantes, pero también cómo ser profesionales, ¿no? Esa profesionalidad que se ve en un papel, se ve en cómo conversamos con los clientes y también cómo tratamos a las personas sordas cuando son nuestros usuarios o cuando son nuestros clientes. Creo que hacer eso, o sea, también va a transmitir una buena imagen a los demás. Yo también recomiendo la organización. Como intérpretes debemos organizarnos, no tener miedo a asociarnos, a hacer realmente, digamos, una organización que pueda acompañar también a las asociaciones de intérpretes como asociaciones. Ahora, ya no queda tiempo, hay que concluir. Quiero concluir con una cita. Quienes me conocen como maestro, docente de las universidades de trabajo, saben que yo soy como bibliográfico un mal bibliográfico, ¿no? Aunque sí sé de mucha bibliografía y referencia.
quiero citar algo del Congreso o del Segundo Congreso Internacional de Maestros de Sordos. Repito, el Segundo Congreso Internacional de Maestros de Sordos Mudos o sordomudos. ¿Saben cómo se llama realmente ese congreso? ¿Sabes? Puede ser conocido como el Congreso de Milán. ¿Sí? Para tomar la decisión que se tomó en Milán, en 1880 se tuvieron que hacer 2 congresos, en donde en ambos congresos participó solamente una persona sola. Pero ¿por qué lo menciono? Porque en ese congreso se declaró la lengua de señas, ya saben, una lengua sin estructura. Y que por tanto se tenía que aplicar una digamos, metódica como era la palabra pura. Historias de intérpretes, sobre todo europeos, cuentan que eso también cortó o hizo un corto a la historia de los intérpretes de lengua de señas de esos tiempos, que ya venían desempeñándose en las escuelas. Y por eso nosotros somos hallados por ahí, por debajo de un hueco. O sea, no estamos tan presentes en la educación de los sordos porque en ese año también, eso en 1980, en 1980 no solo afectó a los sordos, también afectó a los intérpretes, a nuestra historia. No obstante, siempre hemos sido aliados. Tan aliados somos que nosotros somos también, digamos, una pieza importante para demostrar que eso que decían que la lengua de señas o las lenguas de señas no servía para enseñar, que era una lengua no estructurada, es mentira. Bien, con las experiencias que hemos contado aquí, hemos demostrado eso. Y también queremos a todos a que eso demuestren con su hecho de ser intérpretes, ¿sí? Con la complejidad que aquí se comentó, de una experiencia de esposo, de intérprete, de alguien que ha vivido muchísimos años con los sordos, por ejemplo, en espacios como Estados Unidos, o de un CODA, o como yo, intérprete, llamémonos ustedes a mí, políglota, que demostremos que siempre seremos los aliados de las personas sordas. La palabra aliado es muy compleja, o sea, no solamente habla de saber lenguas de señas, de apoyar a los sordos, de ser sus puentes, ese término no me gusta mucho, pero ser sus puentes comunicativos, sino va más allá. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe reflexionar y llegar a una posición que primero, como ya lo comentaron, nos haga ser éticos, nos haga realmente ser alguien que permita, como decía uno de los comentarios, le permita a los sordos abrir puertas, tener un mundo más accesible, ¿sí? De esa manera es que seremos los aliados, no solo desde como la historia lo ha demostrado, sino en lo que vendrá para el futuro. Bueno, con eso yo creo que podemos cerrar este primer episodio. Ya vendrán más con temas muchísimo más interesantes, que hasta quizás podamos recibir ustedes alguna sugerencia. Ya eso lo trataremos después. Y también vendrán muchas dinámicas, muchos productos que de seguro ustedes podrán disfrutar mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, despidámonos, muchachos. Digan un adiós, un hasta luego. Y nos vemos en el próximo episodio, que va a ser muy pronto, ¿eh? ¿Cuál es la fecha? 16 de diciembre. ¿Quién me corrijo? ¿Quién me dice que no? ¿Cuándo va a ser el próximo episodio? Si no me equivoco, sí es el 16 de diciembre, sábado. Si no me equivoco, sí es ese día. El tema aún no está definido, pero va a estar muy, muy interesante. Sepan que vamos a estar, los hosts que estamos ahorita, después puede que no estemos, vamos a estar cambiando para darle variedad, y vamos a seguir con el sistema de la interpretación en lengua de señas internacional. Así es, esta accesibilidad. Adelante. No, pues yo quería decir gracias a los interpretadores que ya mencionamos antes, pero también los intérpretes oyentes que están atrás de las cámaras apoyando a nosotros, Jenny y Sukiem también, porque ellos también no los vemos, pero ellos están trabajando fuerte. Yes. Gracias. Nos vemos. Jenny Tellería es la otra que nos acompañaba, pero también estaba Angélica y estaba Julio, solo que ahí tuvimos una falla técnica, pero también agradecimientos para ellos. Así que, bueno, nos vemos.
Gracias. Chao. Adiós.